Haremos referencia a los diversos sistemas para acceder al notariado. A través de la historia han existido diversos sistemas para acceder al notariado, es decir, para poder desempeñar la función notarial. Para ello se requieren satisfacer determinados requisitos atendiendo al sistema que se adopte y entonces poder estar en aptitud de desempeñar la función notarial. Cierto es que se tiene la falsa creencia que la función notarial se obtiene o se llega a ella a través de la herencia, lo cual es un error grave, porque no es así ni nunca ha sido de esa manera. Y decía, a través de la historia han existido diversos sistemas para acceder a la función notarial. Estos sistemas son los siguientes. 1. Por nombramiento político. 2. Por venta de notarías. 3. Por título profesional. 4. Por adscripción. Y 5. Por concurso de oposición. Respecto del primer sistema, que es el sistema de nombramiento político, nos encontramos que desde la antigüedad y como referencia de la primera reglamentación de la actividad notarial, la encontramos en el Corpus Juris Civilis de Justiniano, que data del siglo VI a.C. En este cuerpo legal, es decir, en el Corpus Juris Civilis, en las novelas 44, 45 y 47, se hacía referencia a la función notarial, al protocolo, a los elementos notariales y al instrumento notarial. Y aquí se establece en la primera regulación sobre la materia que era potestad del soberano el designar al notario. Por eso es que se habla de nombramiento político. Es una facultad reservada exclusivamente para el soberano, para el ejecutivo. Él es quien deposita en personas de su absoluta confianza la función notarial, que como veremos en otra ocasión, la función notarial consiste en dar fe de actos y hechos jurídicos que le importa al Estado tener la certeza de su existencia, de su realización, para en un momento dado determinar y resolver los problemas jurídicos que en torno a ellos se generan. Por lo tanto, en sus orígenes era facultad, decíamos, del soberano, del ejecutivo, quien depositaba su confianza en personas que gozaban precisamente de esa característica, de su confianza. ¿Por qué? Porque ellos se iban a encargar de dar fe de la realización de los actos y hechos jurídicos. Y el soberano, el Estado, los iba a tener por ciertos como si él los hubiera presenciado. Por lo tanto, ¿verdad?, se depositaba en persona de absoluta confianza del soberano. Y este sistema para acceder al notariado ha trascendido hasta nuestros días. En México durante la época de la colonia, se adoptó este sistema, porque siendo precisamente México una colonia del Reino Español, en esa época de la colonia y del descubrimiento de América, se trasladaron las instituciones españolas en México, en lo que en aquella época era la Nueva España.
Por lo tanto, al adoptarse las mismas instituciones, en el México colonial se siguió la vieja costumbre, ¿verdad?, de que el soberano era el único autorizado para designar a los notarios, ¿sí? Y por eso era a través de nombramiento político. Cierto es que también durante la colonia los virreyes llegaron a ejercer esa potestad, es decir, los virreyes de la Nueva España llegaron a nombrar provisionalmente a los notarios para que ejercieran esa función fedataria. Desde luego eran nombramientos provisionales porque se requería la autorización definitiva de la corona española y de esa manera se ratificaba el nombramiento de notario. Y decía, durante esta época siguió imperando el sistema para acceder al notariado, a la función notarial de nombramiento político. También nos encontramos que hoy en día en algunas legislaciones locales se encuentra adoptado este sistema para acceder al notariado, es decir, el gobernador tiene la facultad de nombrar, de designar a los notarios. Si bien es cierto que en las diversas leyes notariales se establece también, por una parte, la facultad del Estado de crear las notarías, pero también se establece dentro de la ley de notariado la facultad o los sistemas para acceder al notariado, es decir, para nombrar a los notarios. Y decía, en algunas legislaciones y muy particularmente en la ley del notariado del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se adoptan diversos sistemas para acceder al notariado y dentro de ellos está el nombramiento político. ¿Por qué? Porque dentro de la ley del notariado del Estado de Chiapas nos encontramos que el gobernador tiene la facultad para designar al notario de manera provisional o de manera definitiva. Y decimos que es nombramiento político porque el gobernador, primero por ser el titular del Ejecutivo, es quien nombra al notario. Pero también se le da el carácter de político porque normalmente es un premio a la actividad política que realiza algún funcionario, ¿verdad? Y que en premio de la función realizada, ya para concluir su periodo, ¿verdad?, lo nombra como notario y es una forma de favorecer a los amigos o bien a los servidores públicos que le han servido y es una manera de premiarlos. Desde luego hay quienes critican esta forma, ¿verdad?, de el nombramiento para acceder al notariado, porque se basa fundamentalmente en esa situación, pero que no debemos perder de vista que es un cargo de absoluta confianza en el que debe de corresponder a ese nombramiento esa fidelidad, esa responsabilidad para actuar con fidelidad. Tan es así que en la antigüedad, y como decía en el Corpus Juris Civilis, el traicionar la confianza del soberano en esa época significaba incluso la pena de muerte. Pero bueno, tenemos que lo que nos interesa ahorita es referirnos a los sistemas para acceder al notariado. El otro sistema es el de venta de notarías. Como su nombre lo indica, quiere decir que se puede acceder al notariado a través precisamente de esta operación de compra-venta, que se compra la notaría. Desde luego no así tan lisa y llanamente decir voy y la compro, sino que se requiere además satisfacer una serie de requisitos legales,
como es precisamente, ¿verdad?, la de ser nacional, la de tener una edad mínima de 25 años, la de haber realizado las academias o los estudios relacionados impartidos por el Colegio de Notarios, ¿verdad?, entre otras, o bien la de tener título profesional de licenciado en Derecho más una práctica notarial, y etcétera. Este sistema de venta de notarías, también en la época de la colonia, se utilizó como una de las formas para acceder al notariado. Resulta que en esa época, y estamos hablando sobre el siglo XVII, XVIII, perdón, siglo XV, XVI, en el que la corona española se encontraba en franca bancarrota por las guerras intestinas que tenía y guerras que tenía con otros países que trataban de invadir. Entonces, al tener vacía la sal, busca la forma de obtener recursos. Y entonces se ideó la forma esta de la venta de oficios, y seguramente ustedes han oído hablar de los oficios públicos vendibles y renunciables. Es decir, que durante esta época todos los oficios públicos, es decir, lo que hoy conocemos como cargos públicos, se vendían y se tenía que pagar una cuota, un derecho para poder obtener ese cargo público. Además, como decía, de reunir los otros requisitos. Satisfechos los requisitos de ley, había además que comprar el cargo, pagar los derechos correspondientes para poder acceder al cargo público. Y dentro de estos oficios públicos vendibles y renunciables se encontraba precisamente la función notarial. Este sistema, como decía, se utilizó durante la época de la colonia y que afortunadamente hoy en día ya no se utiliza este sistema para acceder al notariado. El siguiente sistema para acceder al notariado es el de título profesional, es decir, el realizar los estudios académicos necesarios para poder desempeñar la función notarial. También durante la época de la colonia y cuando se creó primero la Cofradía de los Cuatro Santos Evangelistas, que fue una asociación que agrupaba a los notarios de aquella época, que también en aquella época se llamaban escribanos, que esto fue en 1572. 200 años después, en 1772, se cambió de nomenclatura de la Cofradía de los Cuatro Santos Evangelistas a Real Colegio de Escribanos de la Ciudad de México. En este Colegio Real de Escribanos se establecieron las academias para acceder al notariado. Y en este colegio se daban las instrucciones, ¿sí?, los conocimientos teóricos y prácticos para acceder al notariado, para desempeñar la función notarial. En este orden de ideas, durante esta época, a quienes cursaban las academias respectivas, tanto teóricas como prácticas, después se les practicaba un examen general de conocimientos y aptitudes, y quienes los pasaban se les daba un certificado de aptitud, de capacidad para ejercer la actividad notarial. Y entonces así encontramos que este fue un sistema para acceder al notariado a través del título profesional. Durante el siglo pasado, en el estado de Guanajuato, la Universidad del Estado de Guanajuato tenía dentro de su currícula y en la Facultad de Derecho
la carrera de licenciado en Derecho y notario. Consecuentemente, quienes cursaban los estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato obtenían su título profesional como licenciados en Derecho y notarios. Consecuentemente, quien obtenía el título profesional podía ejercer la función notarial, porque además en la Secretaría de Educación Pública se le expedía la patente, así como licenciado en Derecho y como notario, y que esto lo autorizaba a ejercer la función notarial. Sin embargo, se requería de otro trámite administrativo, ya se tenía el título profesional de notario, pero que además debería de darse aviso al Estado diciendo que se iban a dedicar a la función notarial exclusivamente, ¿verdad? Y que establecían sus oficinas en determinado lugar. Es decir, tenían que dar un aviso de inicio de la función notarial basado precisamente en el título profesional que les pedía la universidad. Y así tenemos que en este sistema consistió que ya hoy en día ninguna legislación de las entidades federativas adopta este sistema para acceder al notariado. Posteriormente tenemos el sistema de adscripción. El sistema de adscripción consiste en facultar a quienes han obtenido la patente de aspirante al notariado o bien el certificado de capacitación y de aptitud para ejercer la función notarial, ¿sí? Pero sin tener la patente o el fiat de notario. ¿Sí? Entonces a estas personas se les facultó en un tiempo para ejercer la función notarial en sustitución del titular. Y entonces nos encontramos que quienes han obtenido la patente de aspirante al notariado o el certificado de aptitud para ejercer el notariado, que es equivalente, ¿verdad?, pueden trabajar como adscritos en una notaría. Y que este notario, que esta persona que está capacitada para ejercer la función notarial, pero sin ser todavía notario por carecer de la patente de notario, puede realizar la función notarial. Bajo el amparo de la ley del notariado de 1901, y con sus reformas, al adscrito, es decir, al aspirante al notariado, primero él entra dentro de la función notarial, primero en sustitución de los llamados testigos de asistencia, que hasta ese entonces el notario requería para poder dar fe de los actos y hechos jurídicos de su competencia. Entonces, partiendo de esa base, el aspirante al notariado, quien tenía el certificado de capacitación, empieza a trabajar dentro de la notaría, pero ahora en sustitución de los testigos de asistencia. Es decir, se convierte en un testigo calificado de asistencia para la función que desempeñaba el notario. Con reformas que sufre la ley del notariado del 1901, en los años de 1914 y 1920, a este aspirante al notariado se le faculta para actuar en suplencia del titular de la notaría. Entonces vemos que como adscrito ya puede acceder al notariado, es decir, desempeñar la función notarial de dar fe de actos y hechos jurídicos.
De esa manera empieza el adscrito a desempeñar la función notarial en ausencia del titular. Y entonces de esa manera es como se puede acceder al notariado, primeramente como meramente auxiliar y en suplencia de. Posteriormente, con la reforma que tiene la ley del notariado en 1945, y por la necesidad que surgió en esa época de crear nuevas notarías, en 1945, a todos aquellos que tenían la patente de aspirante al notariado y que eran adscritos a la notaría, a una notaría, y trabajando bajo la supervisión de un titular, de un notario titular. Con esa reforma a todos estos se les otorga automáticamente la patente de notario, y por eso se dice que una de las formas de acceder al notariado es el de adscripción. Y decimos, en esta época se adoptó este sistema, y hoy en día nos encontramos que también en algunas legislaciones locales se sigue adoptando este sistema para acceder al notariado. Es decir, si bien es cierto que en las legislaturas locales se establece el concurso de oposición como sistema normal para acceder al notariado, también lo es que para poder presentar el concurso de oposición al notariado se requiere previamente obtener la patente de aspirante al notariado. Y quien obtiene la patente de aspirante al notariado en algunas legislaturas locales, como es también el caso de la ley del notariado del estado de Chiapas, prevé que quienes tengan la patente de aspirante al notariado pueden trabajar como adscritos en una notaría bajo las órdenes, y que ellos se les puede autorizar para que en ausencias temporales, ya sea por enfermedad, por vacaciones o bien por licencia que pida el notario, este adscrito podrá desempeñar la función notarial en ausencia de su titular. Entonces vemos que en el estado de Chiapas ahorita hemos señalado dos sistemas. Uno, el nombramiento político, como es la facultad que tiene el gobernador de nombrar notario, y el sistema de adscripción, cuando quien tiene la patente de aspirante puede ejercer provisionalmente la función notarial en los casos que hemos señalado. Por último, tenemos el sistema de concurso de oposición. Este concurso de oposición se presenta cuando, habiendo alguna vacante de notarías, ¿verdad?, se emite una convocatoria para el concurso de oposición para ocupar esa vacante. La vacancia de las notarías se puede dar por muerte del notario, por renuncia del notario, por pérdida de la patente como sanción a la responsabilidad en que hubiera incurrido el notario, o bien por nueva creación. En cualquiera de estos casos habrá vacancia de notarías. En ese caso, la autoridad administrativa, esto es el Ejecutivo, deberá de emitir una convocatoria, lanzar una convocatoria para el concurso de oposición. Y en ese concurso de oposición, que se llama concurso de oposición cerrada, porque en él solamente pueden participar, por regla general, quienes previamente hayan obtenido la patente de aspirante al notariado. Y quienes hayan obtenido esa patente podrán participar en el concurso de oposición. Y este concurso de oposición lo presentarán
todos los que se inscriban al concurso al cual fueron convocados. Y quien obtenga la máxima calificación será el triunfador del concurso y por lo tanto es a quien se le asignará la notaría. Esta es la forma o el sistema de acceder al notariado que prevé la ley del notariado del Distrito Federal como la única forma para acceder al notariado. Respecto de la ley del notariado de el estado de Chiapas, como de algunas otras entidades federativas, nos encontramos que también se adopta este sistema. En conclusión, podemos nosotros decir que en el estado de Chiapas, los sistemas o las formas de acceder al notariado son, uno, por nombramiento político, si tenemos, ¿verdad?, la suerte, ¿verdad?, de ser amigos del gobernador y que él nos premie o hayamos sido servidores de él y nos premie o nos dé una notaría. Dos, a través de haber obtenido previamente la patente de aspirante y poder provisionalmente desempeñar la función notarial en ausencia de su titular. Y tres, obtener la patente de notario a través del concurso de oposición cerrada en los términos que hemos señalado. De esta manera hemos hecho una breve referencia a los diversos sistemas para acceder al notariado y vemos que no es como piensa mucha gente, que es por herencia o por donación del notario, sino simplemente por cualquiera de estos sistemas, pero que independientemente de ellos se deben de satisfacer los requisitos que también previamente establezca la ley para poder acceder al notariado.